Bueno, el proyecto Voces Juveniles para la construcción de paz en la localidad de Usme consiste en reunir a la comunidad de Usme, en particular a jóvenes entre 12 y 18 años del sector de Bolonia, que con sus familias han llegado a poblar ese sector. Ellos son de diferentes regiones del país o de Bogotá, pero son reasentados en esa localidad y probablemente vienen de regiones de conflicto. Entonces la idea es generarles ciertas capacidades a ellos para que aprendan a resolver sus conflictos, basados en estrategias de negociación, basados en estrategias del pensamiento sistémico y en el uso del arte y del deporte con los jóvenes. Bueno, el proyecto surge como la necesidad de parte de Prosofi, de la Facultad de Ingeniería, de preguntarse cómo puede ayudar más a la comunidad de Usme dentro de todos los proyectos que está realizando Prosofi en Usme. Y entonces nos presentamos a la convocatoria San Francisco Javier de la Rectoría de Proyectos Sociales para la versión 2017 y reunimos a un grupo de profesores y de estudiantes de diferentes áreas del conocimiento. De ingeniería tenemos profesores de ingeniería civil y de ingeniería industrial. El área de ciencias sociales hay un profesor de psicología, un profesor de filosofía. También tenemos a una estudiante doctoral que es profesora de ingeniería electrónica y es estudiante doctoral del doctorado de ciencias sociales. Con varios estudiantes, y la idea es pues trabajar con la comunidad precisamente de jóvenes y padres de familia del sector de Bolonia. Todo este grupo apoyado por la Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería. El proyecto consta de 3 fases. En la primera fase nos vamos a concentrar en el diagnóstico. Queremos diagnosticar primero, pues conocer la población objetivo, es decir, conocer a los jóvenes que están ahí junto con sus familias y empezar a trabajar con ellos. ¿Qué significa empezar a trabajar con ellos? Además de conocer cuáles son sus gustos, sus intereses y más o menos conocer hacia dónde quieren proyectarse en este proyecto, la idea es que colectivamente construyamos el diagnóstico de cuáles son las fuentes de conflicto en esa zona. Y entonces para eso vamos a tener unas entrevistas, vamos a tener unos talleres que como resultado darán como un mapa de el diagnóstico de cuáles son las fuentes y las causas de los conflictos y cómo los jóvenes en este momento los están manejando. Bueno, en la segunda fase, ya habiendo tenido el diagnóstico de cuáles son las fuentes de conflicto, lo que queremos es generar como un diccionario de términos, de conceptos alrededor de la paz, de la construcción de la paz. Y que también surja a partir de la comunidad, es decir, que sea una construcción colectiva de ese diccionario. Entonces preguntas como por ejemplo, para ellos, ¿qué es conflicto? ¿Qué es perdón? ¿Qué es paz? ¿Qué es justicia? ¿Qué es reconciliación? Serán parte de ese diccionario de términos y nos permitirán como que enfocar cómo ellos están percibiendo su propia realidad en términos de conflicto. Dentro de esa fase, la idea es que los jóvenes nutran las definiciones que ellos tienen con respecto a esos conceptos a partir de las experiencias y de los diálogos que tengan con otros actores del conflicto. Entonces la idea sería que podamos programar algunas visitas de algunas personas que han estado en el conflicto y que tienen otros roles dentro del conflicto y que participen en la discusión y en el conversatorio alrededor de ese diccionario de conceptos alrededor de la paz. En la tercera fase ya nos vamos a concentrar a partir del diagnóstico y a partir del diccionario, en donde ellos se ponen de acuerdo con respecto a los conceptos que giran alrededor de la paz. Entonces ahora sí generarles unas herramientas para que ellos puedan construir una convivencia pacífica en la comunidad. Esas herramientas tienen que ver con resolución de conflictos y tienen que ver también con cómo desde el arte y desde el deporte podemos construir paz y podemos resolver conflictos. Entonces ahí lo fundamental van a ser unos talleres artísticos y deportivos para generar las herramientas y adicional a eso más conversatorios alrededor del tema de la paz con actores del conflicto que apoyen la construcción de esas herramientas de convivencia pacífica. Bueno, y existe adicionalmente una cuarta fase que no necesariamente es toda al final,
sino que es transversal durante el resto de las fases y que tendrá un componente al final que es como la evaluación periódica del proyecto. En la evaluación periódica del proyecto tenemos como dos grandes actividades. La primera es acompañar durante todas las anteriores fases a los líderes comunitarios y a los jóvenes para que ellos generen una red de reflexión alrededor de lo que están haciendo con respecto a la paz. Y la segunda parte de esa fase es al final del proyecto preguntarnos si este proyecto tuvo los impactos esperados. Impactos en términos de percepción. Entonces, por ejemplo, si los jóvenes y los involucrados perciben que hubo algún cambio alrededor de la construcción de paz en esa comunidad. Cambios también en términos de actitud. Entonces, realizar una serie de entrevistas para saber si las fuentes de conflicto que identificamos en el diagnóstico han cambiado o si son las mismas, cómo las están resolviendo, si las están resolviendo de manera distinta. Y una tercera actividad dentro de esa evaluación es preguntarnos si los resultados de cada fase, por ejemplo, en la primera si hay un diagnóstico, en la segunda si el diccionario y en la tercera si el conjunto de herramientas sirvieron para documentar todo el proceso y le quedó a la comunidad. Y el fin último de todo este proyecto es generar unas capacidades dentro de la comunidad para que la comunidad al final del proceso tenga herramientas suficientes para diagnosticar sus propios conflictos, para ponerse de acuerdo en qué entienden ellos por sus propios conflictos y para que puedan generar herramientas tangibles para la convivencia pacífica y para la resolución de conflictos. Es decir, el fin es que el proyecto sirva para generar capacidades para el futuro dentro de la comunidad. Y en este sentido, pues es un proyecto que, aunque tiene una fecha límite de intervención, por decirlo de alguna manera, pues va a seguirse nutriendo con las mismas realidades de las comunidades a las que queremos abordar. Y por eso quiero hacerles como un llamado a todas las personas que quieran participar en el proyecto, estudiantes, profesores, que puedan servir de voluntarios y nos puedan generar ideas dentro de la construcción colectiva que queremos hacer con la comunidad con respecto a cómo resolver los conflictos y cómo generar una convivencia pacífica.